Abismo hambriento. No acostumbro escribir sobre lo ocurrido, pero llevo años despertando empapado en sudor antes de que amanezca, oyendo aquel silbido que no pertenece a ningún hombre ni a ningún animal. Necesito vaciarlo en estas líneas para recordar que aquello fue real. Corría abril de 2011 y nuestro destacamento GAFE recibió una orden simple: verificar posibles puntos de inserción en la Sierra de Durango, territorio alto, reseco y lleno de quebradas donde los cárteles esconden laboratorios. Éramos 6 en total, recién rotados de un curso de paracaidismo. Yo apenas rebasaba los 25 y me sentía indestructible, ignorando que la sierra cobra peaje a quienes la subestiman. Íbamos ligeros, sin vehículos, cada quien con su fusil, la radio, el GPS y el peso de la soberbia juvenil colgado en la espalda. Avanzamos desde las 10 de la mañana sorteando paredones de roca volcánica cubiertos por pinos retorcidos. Durante el día todo fue rutina, topografía, fotografía, coordenadas. A las 18 el sol cayó detrás de un macizo y el aire se volvió denso, como si la montaña sudara neblina caliente. Decidimos acampar en una plancha de piedra que dominaba un barranco de 30 metros. Desde allí podíamos vigilar 3 pasos naturales y radio reportar al amanecer. El extraño silbido llegó cuando el cielo aún retenía un hilo anaranjado. No era viento, tampoco ave, sonaba igual que un ser humano llamando la atención con la lengua pegada al paladar, pero prolongado y sin eco. Todos lo escuchamos. Nadie habló. La instrucción tácita en fuerzas especiales es no mostrar miedo, así que continuamos montando la base, 2 tiendas quirúrgicamente ancladas, puntos de fuego cruzado y el cadáver del día encendido en nuestros músculos. La noche cayó densa, sin luna. La neblina subía desde el fondo del barranco y se enroscaba entre los árboles, apagando la linterna como si absorbiera los fotones. Entonces se oyó un grito áspero, metálico, imposible de ubicar. Era humano, pero parecía venir desde debajo de la roca y desde encima del ramaje al mismo tiempo. Nadie lo dijo, pero todos supimos que no era eco de algún campesino. El silencio siguiente pesaba más que nuestras mochilas mojadas. «Algo se mueve allá abajo», murmuró el más joven del equipo, a quien llamábamos Halcón. Su voz llegó quebrada, como si hubieran apretado su garganta. Alumbramos al vacío y no vimos nada, solo neblina gris y el abismo tragándolo todo. Halcón dio un paso al borde, hipnotizado. Le sujeté el arnés para jalarlo, en el mismo segundo algo invisible sacudió su cuerpo con violencia y lo lanzó al vacío. No tropezó ni resbaló, una fuerza directa, brutal, lo apartó de mi mano con un impulso imposible de replicar por un ser humano. Se perdió en la bruma sin un alarido, como si la caída le hubiese robado el aire antes de la garganta. Solo escuché mi respiración atascada dentro de la máscara antigás que colgaba del chaleco. El líder, Capitán D, ordenó descenso de emergencia. Tardamos cerca de 20 minutos en reptar hasta el fondo por una vereda natural embarrada. El GPS marcaba 60 metros de altitud perdida, no 30. Encontramos el cuerpo de Halcón boca arriba, la mirada clavada en un punto detrás de nosotros. No sangraba, no tenía fracturas abiertas ni el cráneo hundido, sin embargo estaba muerto. La expresión no era de dolor, era terror puro, músculos maxilares contraídos al límite, ojos abiertos al infinito. Hicimos lo que dicta protocolo: verificar signos, confirmar deceso, envolverlo en la sábana térmica y reportar extracción urgente. La respuesta tardaría hasta el amanecer por la topografía y la falta de helicópteros nocturnos. Nos quedaríamos allí atrapados con aquello que la sierra escondía. Levantamos un círculo de piedra y dispusimos guardias rotativas. Nadie durmió. A eso de las 2, el mismo silbido se deslizó entre las copas y mutó en un murmullo que copiaba nuestras voces. Primero dijo mi apellido, después el del capitán, con un tono burlón, infantil, como si practicara la pronunciación. La radio chisporroteó en canal muerto y escupió un auxilio idéntico al de Halcón, pero provenía del propio altavoz colgado a mi lado, no del fondo del barranco. Apagué el equipo de un golpe. El murmullo siguió, ahora detrás de todos nosotros, arrastrándose entre las piedras húmedas. Un dolor fijo se clavó en mi pantorrilla derecha, como calambre de acero.
Al intentar incorporarme sentí que me faltaba suelo bajo la bota, como si el terreno hubiese crecido un abismo particular para mí. Me arrastré hasta la ladera, clavando los dedos en el musgo. De pronto, la linterna del comandante barrió un punto en la neblina y reveló una silueta oscura, más alta que un hombre, con articulaciones quebradas que colgaban a distintos ángulos. No tenía rostro, solo dos huecos que reflejaban la luz con un brillo rojo líquido. Caminaba con movimientos espasmódicos, pero sin ruido, como si los pies no tocaran la tierra. Cada vez que avanzaba una zancada, su forma se disolvía y reaparecía un metro adelante, burlando las reglas del desplazamiento. Se detuvo a escasos 10 metros. Nadie disparó, nuestras manos se negaban a obedecer. Un silbido brotó desde su interior, tan grave que vibró en el esternón. Acto seguido todo se apagó. No hubo sueño ni desmayo, solo un salto en la realidad. Cuando parpadeé, el sol recién pintaba las nubes de rosa y el helicóptero rugía sobre nosotros. Entre todos cargamos el cadáver de Halcón. La bestia, el silbido y la neblina habían desaparecido, pero en el aire flotaba un olor metálico, como sangre vieja. En el Hospital Militar de Mazatlán me diagnosticaron fractura leve de peroné y síndrome de estrés postraumático. Al capitán le asignaron baja temporal, insomnio resistente, temblor de manos, alucinaciones auditivas. 2 compañeros jamás regresaron al servicio, uno se quitó la vida meses después, incapaz de soportar la voz que lo llamaba cada madrugada. El expediente oficial concluyó accidente durante instrucción en terreno montañoso. Sin embargo, mi bitácora personal conserva datos que no figuran en esos folios estériles. He revisado mapas civiles y militares de la zona. El barranco donde acampamos no aparece. Las coordenadas que grabé marcan un espacio en blanco, como si la topografía se hubiera tragado aquel sitio tras cobrarse su cuota. Cada tanto sueño que regreso y veo a Halcón de pie, sin heridas, pálido, mirándome fijo, señalando un punto detrás de mí. Despierto siempre antes de girar. Hace un mes la pesadilla cambió. Al abrir los ojos dentro del sueño ya no estoy en la sierra, estoy en mi habitación. Oigo el silbido pegado a la puerta y luego un peso invisible se sienta en la cama. No necesito verlo para saber qué busca. Siento el colchón hundirse, la tela del uniforme rozar mi piel y un aliento caliente, húmedo, oliendo a tierra vieja, acercarse a mi oído. Entonces repite mi apellido con aquella voz infantil, emocionada, que escuché entre los pinos. La última madrugada, el murmullo agregó 3 palabras nuevas: faltas tú ahora. Escribo esto en el comedor vacío de mi departamento, con las luces encendidas y la televisión a todo volumen para ahogar cualquier silbido. No funcionan. El sonido atraviesa paredes y cables, llega a la médula. Sé que la cosa que empujó a Halcón no estaba ligada a un lugar, sino a nuestra falta de respeto por la montaña y a la soberbia que exhibimos al marchar por la cresta convencidos de ser dueños del terreno. Lleva años siguiéndome, aguardando el momento exacto. He colocado cámaras, crucé la ventana con alambre y alisto cargadores por simple reflejo militar, consciente de que nada de eso detendrá aquello que niega la física y la lógica humana. No sé cuándo ocurrirá, pero estoy seguro de que volverá a cobrar su deuda con quien sobrevivió. Cuando llegue, no habrá empujón, bastará con que pronuncie mi nombre al filo del sueño para que mi cuerpo se libere de la voluntad. Y, mientras caigo, quizá tenga la misma revelación que se dibujó en el rostro de Halcón: la sierra no era un lugar, era un hambre antigua, sin ojos ni piel, que adopta la forma necesaria para multiplicarse con cada historia silenciada. Por eso escribo. Para que alguien lea y entienda que no existen accidentes cuando un soldado aparece sin heridas y con la mirada vacía en un barranco imposible de ubicar en el mapa. Para que, cuando escuchen un silbido persistente en medio de la noche, no sigan adelante pensando que el miedo es debilidad. El miedo es la única advertencia real que ese abismo concede antes de devorarnos. Ahora el sol se ha puesto. La penumbra engulle los muebles y percibo un cambio en la presión del aire, igual que la noche del 14 de abril de 2011. Reconozco el primer silbido, corto, insistente, justo detrás de la puerta. Esta vez no pienso mirar de reojo. Coloco mi mano sobre la cerradura,
respiro hondo y siento la madera vibrar con un golpe sordo, como si algo hubiera apoyado la frente al otro lado. La lámpara parpadea. Es cuestión de segundos. Si alguien encuentra este manuscrito sin firma, sabrá que la deuda se pagó por fin, pero la criatura seguirá hambrienta. Y, si leen mi relato en voz alta, quizá la silben también. El viento muerto. Dicen que el desierto no guarda memoria, que cada huella se disuelve cuando el viento derrama de nuevo la arena. Yo repetía ese mantra hasta la madrugada del 18 de febrero de 2019, cuando Mapimí decidió conservar las mías. Soy el teniente Alejandro Duarte, Fuent 13, una célula clandestina gestada a la sombra de los viejos gafes para misiones que jamás llegan a los partes oficiales. Desde aquella noche no he dormido más de 2 horas seguidas. Escribo porque la única alternativa es escuchar la estática del radio, esa que cada madrugada pronuncia mi nombre con la voz de los muertos que no logré traer de vuelta. La orden llegó con la puesta del sol, localizar y extraer a un antropólogo civil que investigaba petroglifos en el polígono abandonado llamado La Esperanza. El expediente incluía una advertencia absurda, sector prohibido, sin más detalle. Pensamos en minas sin detonar o rutas de contrabando. Éramos 5 veteranos, Bravo, Sierra, Oscar, Lima y yo. Habíamos cruzado selvas donde cada hoja esconde una mirilla y calles donde la noche se compra a plomo. Aún así, hubo un silencio incómodo cuando leímos aquella nota. Nadie pronunció la palabra miedo. Simplemente verificamos armas, cargamos equipo y subimos al Black Hawk que nos dejó a 20 kilómetros del objetivo. A las 21:40 iniciamos la infiltración con una nueva. El termómetro cayó de 38 a 3 grados en menos de una hora, un latigazo de frío que volvió el desierto una placa de vidrio mate. Avanzábamos en formación de reloj, Sierra y Bravo abrían camino, Lima llevaba la navegación, Oscar controlaba el microdrón y yo sellaba retaguardia. Caminábamos con la disciplina de un metrónomo, pero algo sutil estaba fuera de compás, el eco de nuestras zancadas tardaba décimas de segundo más en regresar, como si el sonido transitara un pasillo más largo que el visible. El barómetro cayó 15 milibares sin tormenta a la vista. El desierto empezaba a imponer sus propias reglas. La primera anomalía llegó como un zumbido en la radio de Sierra. Cambiamos de frecuencia, el zumbido persistió. Minutos después se convirtió en voz, mi indicativo, cuervo, pronunciado con el timbre exacto de mi hermana, muerta 5 años atrás. Cerré el canal y reinicié el equipo, la voz siguió allí. Bravo giró la cabeza, bastó su expresión para saber que él también escuchaba algo. El protocolo dicta ignorar interferencias hasta evaluar la amenaza, pero cada kilómetro la voz sonaba más clara, más íntima, como si estuviera dentro del casco. Antes de que el cronómetro marcara la hora siguiente percibimos que el desierto respiraba. Un soplo tibio se deslizó alrededor de nuestras botas y levantó remolinos minúsculos. Dentro flotaban púas de cactus, fragmentos de metal corroído y un diente humano pequeño. Giraban contra las manecillas del reloj, chocando sin caer. Bravo trató de atrapar uno, la corriente le carbonizó los guantes y dejó grabada la huella de una rueda dentada con 13 radios. La temperatura subió 15 grados, nos cubrió de sudor y, segundos después, cayó a bajo cero. Pensé en abortar, pero la voz en el auricular susurró que el antropólogo aún respiraba, y maldije mi credulidad porque quise creerle. El dron perdió señal a los 10 kilómetros. Oscar juró que nadie lo desconectó, que una mano invisible apagó el motor. Recuperamos la unidad estrellada y revisamos la cámara térmica, mostraba 7 siluetas rodeándonos, caminando en círculo. A simple vista no había nada. El monitor Geiger comenzó a lanzar picos de radiación gamma que ningún manual explica. Apagamos el aparato para no distraernos, pero el pitido quedó pegado a mis oídos como tinnitus fantasma. Entonces el viento trajo olor a cobre, como sangre hervida al sol. Lima masculló una oración y seguimos avanzando. Llegamos al campamento del antropólogo a las 2:10. La tienda estaba deshecha, alrededor, piedras negras formaban un círculo perfecto de 9 metros. Dentro hallamos velas consumidas, huesos animales y símbolos pintados con grasa.
Algunas trazas mezclaban glifos rarámuri con runas nórdicas. El estómago se me retorció. Sierra pateó una calavera semienterrada. Al hacerlo, todas las radios estallaron en siseos que arañaban el tímpano. Entre el ruido distinguí mi nombre repetido en un coro de voces infantiles. A las 2:33 detectamos movimiento entre dos torres oxidadas. Surgió una figura más alta que cualquier hombre, compuesta de sombra y polvo. El haz de mi linterna la atravesó y explotó en chispas azules. El ente reapareció a nuestra espalda, como si la distancia no existiera. Oscar alzó el fusil, su dedo temblaba, jamás le había temblado nada. Disparamos. La arena fue lo único que sangró. Decidimos retroceder. Cada paso se volvió 1 kilómetro y cada kilómetro un laberinto, dunas que no existían aparecían, el horizonte giraba. A mi derecha apareció una copia exacta de mí, hasta la cicatriz de la mejilla. Sonrió con dientes de obsidiana. Disparé. Cuando el humo se disipó solo quedaba un montículo de arena palpitante. El eco devolvió mi disparo, pero invertido, como un rugido famélico. Bravo desapareció junto al círculo. Grité su nombre, respondió la voz de un niño detrás de mí. No había nadie. Los auriculares crepitaron con su respiración, no es arena, cuervo, es ceniza. El silencio posterior dolía. Sierra se arrancó el casco para callar la radio y empezó a golpearse la cabeza con la culata. Lima lo sujetó, ambos parecían sombras peleando con la noche. Sentía a mis espaldas un soplo helado que pronunciaba mi apellido al revés. A las 3:47 divisamos la baliza de la base, un parpadeo rojo-blanco que prometía refugio. Caminamos 20 minutos y seguía a la misma distancia. El GPS mostraba coordenadas imposibles, latitud 00.0000. Una descarga estática erizó la piel, la brújula giró hasta señalar un norte enterrado bajo la arena. Olía a carne podrida y, superpuesto, a copal de ceremonia. Del suelo surgió un torso negro, un rostro sin ojos que murmuró, Oradua, mi apellido invertido, con voz de hierro candente. Las radios se incendiaron y quemaron nuestros pechos. Sierra corrió hacia la noche y no volvió. Arrastré a Oscar, que balbuceaba coordenadas fantasma. A cada 2 pasos la arena se volvía lodo, luego ceniza, después agua viscosa. De pronto sentí grava bajo las botas y vi luces de sodio, la valla de la 41ª zona militar. Un cabo me encañonó, debí parecer un espectro cubierto de polvo rojo. Al girarme descubrí que Oscar había desaparecido de mi hombro. Solo sostenía su placa, goteando agua salada. Las cámaras térmicas registraron mi llegada a las 4:29, ninguna grabó lo ocurrido antes. Esa noche mi reloj táctico marcó el 19 de febrero una y otra vez, cada minuto retrocedía y repetía el mismo segundo, como si el tiempo hubiese quedado cicatrizado dentro del sanctum. Durante la evacuación médica me retuvieron 48 horas. Mi pulso se sincronizaba con un zumbido que los doctores no oían. Un capitán de inteligencia me interrogó 11 veces. Al tercer día devolvieron mis cuadernos y mapas vacíos, como si la tinta hubiese sido absorbida. Firmé una alta voluntaria y salí del hospital con la certeza de que alguien escribió sobre mi piel un pacto cuyos términos desconozco. En el informe escribí, pérdida de personal y equipo por tormenta de arena súbita. Nadie preguntó, Mapimí acostumbra tragarse patrullas y devolver solo sus sombras. Pero cada madrugada busco emisoras muertas y siempre encuentro la misma, 41.11 MHz. Una voz enumera los indicativos, Bravo, Sierra, Lima, Oscar, y concluye, falta uno. Cuando pronuncia, Cuervo, la habitación se enfría y el cristal se empaña por fuera, aunque viva en un piso 14. No he vuelto al desierto ni volveré. Hay lugares marcados como prohibidos no por minas ni radiación, sino porque la realidad es delgada y hambrienta. Si el viento del norte les llama por su nombre, no contesten. Fuego hueco. No sé cuántas veces he intentado escribir este informe, pero cada madrugada la misma silueta se perfila tras la ventana y me obliga a detenerme.
Hoy he llenado el cargador y he puesto la lámpara táctica sobre el teclado. Quizá eso me dé la calma suficiente para terminar. La operación ocurrió en 2016, cuando aún pertenecía al destacamento Lince, una célula de operaciones especiales formada por exjefes y paracaidistas. Éramos 6, acostumbrados a insertarnos de noche, evacuar rehenes y desaparecer sin dejar rastros. Nada de lo que relato aquí existe en los archivos oficiales porque, simple y llanamente, se decidió tacharlo como pérdida por inclemencias atmosféricas. Ojalá hubiera sido solo mal clima. Nos convocaron a las 5 horas. El capitán Gálvez nos mostró unas imágenes satelitales de la Sierra de los Tlamacas, un pliegue rocoso en el norte de Veracruz donde, según la leyenda local, los voladores de Papantla se negaban a danzar porque el aire ardía sin luz. Las fotos revelaban varios asentamientos casi alineados sobre la cresta, como si alguien hubiese dibujado un pasillo de tierra oscura entre dos valles. Una tormenta tropical azotaba la zona y, según Protección Civil, un caserío llamado Ojo del Lobo había perdido comunicación. Orden sencilla, vuelo bajo hasta un helipuerto improvisado, reconocimiento, evacuación de civiles y salida antes de que el viento cerrara la ventana aérea. Procedimiento estándar. Despegamos a las 18:40 horas en un U-60. Yo viajaba entre el sargento Barrios, calmado como siempre, y Gálvez, que revisaba mapas con un bolígrafo de tinta roja. Todo parecía rutinario hasta que, cruzando la última capa de nubes, la radio del Black Hawk emitió un chillido, como una moneda rascando metal dentro de un tubo largo. El piloto juró que era interferencia electrostática, pero aquel sonido no se disipó, se hundía en el pecho y provocaba picazón detrás de los ojos. Recién al posarnos, el silencio volvió, demasiado absoluto, como si la selva hubiese sido reemplazada por un negativo de sí misma. El helipuerto improvisado era una cancha de basquetbol agrietada. Ni un alma. Las porterías de madera seguían de pie, pero los tableros estaban clavados con sogas negras, como si alguien hubiera querido impedir que el viento los arrancara. Al encender nuestros focos IR, descubrimos huellas que se internaban en los arbustos, cientos de pisadas descalzas, todas orientadas monte arriba. Ninguna salía. Avanzamos en columna. Al poco tiempo, el barro empezó a burbujear alrededor de nuestros tobillos. No era agua de lluvia, olía a grasa quemada. Encontramos la primera casa a casi 1 kilómetro, una choza de bloc con puertas arrancadas. Sobre la mesa, tortillas aún flexibles y café tibio. Alguien los había preparado hacía escasos minutos, pero no había ni moscas ni perros callejeros. En un rincón reposaba un cuenco de barro con un líquido transparente que, al acercar la luz, revelaba un resplandor interior, una llama diminuta que danzaba sin consumir oxígeno. Toqué el borde y sentí el calor, era fuego, pero no dejaba humo. Barrios quiso etiquetar el objeto para el laboratorio, mas Gálvez ordenó seguir. El pueblo consistía en 7 viviendas dispersas, todas mostraban la misma escena, comida servida, camas revueltas, ausencia total de personas. Lo más extraño eran las fogatas. En cada patio ardía aquel fuego sin color, silencioso, que iluminaba así, pero no calentaba más allá de los 3 o 4 centímetros de su núcleo. Parecía holograma, excepto por la quemadura que dejó en mi guante cuando acerqué un dedo. A las 21:13 horas, la niebla se espesó. El GPS marcaba brincos de 20 metros y las brújulas vacilaban. Decidimos reagruparnos frente a la iglesia, un edificio de madera carcomida con un campanario ladeado. Mientras aseguraba el perímetro, el cabo Reyes reportó algo inusual. Las lápidas del pequeño camposanto habían sido retiradas y los huecos estaban vacíos. No había ataúdes, apenas la tierra removida formando anillos concéntricos alrededor de un círculo central, del cual sobresalía un poste de cedro cubierto de símbolos. Tomé fotos y envié la secuencia al helicóptero, pero el enlace se cortó. La oscuridad se volvió total, como si la sierra absorbiera la luz infrarroja. Gálvez decidió pernoctar en la iglesia hasta que el clima mejorara. Sellamos puertas y apilamos bancas, instalamos sensores acústicos y mantuvimos 2 guardias rotativos. A la medianoche, el cabo Reyes gritó. Lo encontramos en el atrio posterior, de rodillas, temblando.
Sostenía una soga trenzada hecha con cabellos humanos. En su cuello, la piel mostraba líneas rojas en espiral, pero no sangraba. Murmuraba algo: el fuego es un espejo, el fuego es un espejo. Intentamos calmarlo, sus ojos estaban invertidos, la esclerótica cubierta de venas negras. De pronto, exhaló con violencia una bocanada de vapor helado y cayó sin pulso. Tenía la temperatura corporal de un paciente febril y, sin embargo, su piel estaba rígida como si llevara horas muerto. No pudimos evacuar el cuerpo, la tormenta hendía la techumbre y cada intento de llamada satelital devolvía el mismo zumbido metálico. Alrededor de las 3 horas, los sensores registraron movimiento a 9 metros. Gálvez y yo salimos a inspeccionar. No vimos nada, pero el monitor térmico mostraba siluetas dispersas, figuras apiladas unas sobre otras, como si las firmas se fusionaran en una masa única. Las lecturas bailaban: 30, 50, 120 grados centígrados, una locura. Al regreso, la puerta de la iglesia se hallaba abierta y el interior vacío. Cada equipo, cada mochila, cada banco, incluso el cadáver de Reyes, había desaparecido. El piso estaba limpio, salvo por una línea de ceniza que formaba flechas señalando hacia la ladera norte. Creí en una emboscada, no encontré rastros de combate. En vez de pólvora había un olor acre, idéntico al que emana el cobre al fundirse. Seguí las flechas, convencido de que el resto me precedía. No sé cuánto caminé. El bosque cambió, los troncos se arqueaban formando túneles naturales y los helechos parecían latir al compás de mis pasos. Entonces descubrí un claro redondo. Al centro erguían 4 columnas de piedra volcánica, enlazadas por cables de púas oxidadas. Bajo ellas, colgaba un cilindro de hierro repleto de carbones, la fuente de las llamas huecas. Ardían blancas, indiferentes al viento y a la lluvia. Vi sombras humanas. Mis compañeros se encontraban de pie, alineados detrás de las columnas, los ojos vacíos, la piel tensa como cuero secado. Frente a ellos, un hombre muy delgado, o lo que pensé que era un hombre, sostenía un farol con esa misma llama sin humo. Vestía harapos antiguos pegados al torso por costras de tierra. No pronunció palabra. Movió el farol y mis 5 compañeros se arrodillaron con precisión milimétrica, sincronizados. El farol se alzó de nuevo y, al unísono, se abrieron los uniformes por la pechera como si un bisturí invisible los cortara. No brotó sangre, en cambio, un vapor azulado escapó de los orificios, ascendiendo hasta el farol, donde se condensó en brillos líquidos. Quise disparar, pero el gatillo pareció pegarse al índice, el metal se había fusionado con mis guantes. Entonces aquel ser volvió el rostro hacia mí. No tenía párpados, solo 2 cavidades de sombra que no reflejaban la luz infrarroja. Sentí un hervor en la tráquea, como si mi respiración intentara volverse humo para unirse a la suya. Con el último resquicio de cordura, lancé una granada de fósforo blanco, vi la explosión, pero nunca llegó el estruendo. Todo se silenció, igual que una película muda. Después no recuerdo. Desperté en la enfermería de la 26ª zona militar, a 500 kilómetros. Me encontraron deambulando por la autopista, deshidratado, vestido solo con la camisa interior. No quedaban rastros del helicóptero ni de mis compañeros. Las autoridades declararon que el aparato se estrelló y se incendió, la lluvia habría borrado las huellas. No hallaron cuerpos. Durante la evaluación psicológica, mencioné el fuego hueco. Los médicos sugirieron estrés postraumático. Dejé de insistir cuando, en la tercera noche, escuché al capitán Gálvez silbar detrás del biombo. Comprobé que la habitación estaba vacía y la luz apagada, pero las cortinas se ondulaban como si un ventilador soplara desde adentro de la pared. Pedí baja voluntaria antes de que completaran el diagnóstico. Hoy vivo a 3 estados de distancia. Aún así, cada vez que cierro los ojos regresa aquel zumbido, el chirrido en espiral que hace temblar las coronas de los árboles. Si me demoro demasiado en el sueño, veo la llama blanca sobre mi pecho y siento como mi carne se ablanda para formar parte de un tótem que respira y protege la sierra. Y cada amanecer, al mirarme en el espejo, detecto un destello sin color tras mis pupilas, como si un fuego silencioso me observara desde el interior. No busco absolución ni compasión,
Solo necesito advertir a quien lea esto, en los montes aislados existen incendios que no dejan ceniza, llamas que se alimentan de lo que somos por dentro. Si escuchas un silbido metálico y el aire se vuelve pesado, huye. El fuego hueco no calienta, pero consume, y lo que arrebata jamás regresa. La extracción improvisada. Año 2016. Juro que escribo esto con la mano temblando. Mi nombre no importa, basta decir que fui operador de un pelotón de fuerzas especiales adscrito al 97º Batallón de Reacción Inmediata, Sedena. Éramos 8, curtidos en selva y montaña, convencidos de que nada humano podía doblegarnos. Aquella madrugada nos insertaron por helicóptero en la franja nubosa que separa los valles cafetaleros de la Sierra Mazateca, en Oaxaca. El objetivo, desmantelar un asentamiento clandestino dedicado al tráfico de guacamayas escarlata y pieles de jaguar. Inteligencia hablaba de vínculos con coleccionistas europeos. Para nosotros era una misión rutinaria, solo otro cáncer que extirpar del territorio. El descenso fue un golpe de humedad fétida. Musgos fluorescentes tapaban las rocas y un vapor espeso subía desde barrancos invisibles. Antes de que el rotor desapareciera, sentí que el bosque tragaba el sonido y lo rumiaba, como si algo allí abajo masticara cada eco. Caminamos en columna, yo cerraba la formación. A los 20 minutos noté que no había insectos cantando, solo un latido grave que me resonaba en el esternón, un pulso que no venía de mi cuerpo ni de la tierra, sino del aire mismo. Al llegar al claro señalado por satélite, el mundo cambió de color. Un círculo perfecto de pasto marchito se abría entre cedros gigantes. Ninguna fogata, ninguna tarima. Solo chozas bamboleantes hechas con bejuco y costillas de res, entre ellas colgaban decenas de pieles frescas, aún resumando suero. Lo peor eran las cabezas de guacamaya, alineadas en una espiral que conducía al centro del campamento, donde se alzaba un poste tallado con glifos olmecas y algo más reciente, garabatos que parecían garras cruzadas. Mientras asegurábamos el perímetro, Muelas, nuestro rastreador, murmuró: «Esto no es un mercado negro, mi sargento, es un altar». La luz cayó rápido. Montamos tiendas discretas y asignamos turnos. Tacubaya, veterano de Irak, tomó la primera guardia. Me dormí con el retumbar de la lluvia contra el nylon, pero desperté con un silencio líquido, como si el bosque contuviera el aliento. Miré mi reloj, 1:37. No escuchaba a Tacubaya reportar. Salí y vi su fusil apoyado en el mojón central, la correa oscilaba todavía. Di la señal de alarma. Los demás emergieron con linternas infrarrojas que apenas arañaban la bruma. Entonces sonó su voz, clara, suave, detrás del follaje: «Aquí, aquí, vengan solos». Pero aquel timbre arrastraba un zumbido metálico, un segundo tono que armonizaba con él, como si dos gargantas hablaran a la vez. Nos internamos en rombo defensivo, las hojas parecían susurrar sílabas que no eran español ni mazateco. Encontramos la gorra de Tacubaya en la orilla de una hondonada. A un lado, huellas nuevas, primero botas militares, después impresiones redondeadas con almohadillas felinas. Seguían rectas, se curvaban y luego regresaban sobre sí mismas, formando un símbolo en forma de 8. El capitán ordenó repliegue al campamento, pero el GPS mostraba que nos movíamos en círculos. Hagas lo que hagas, el marcador volvía al mismo punto muerto dentro del claro. La selva se había cerrado. 2:19, la radio solo escupía un chasquido rítmico, idéntico al latido que sentí al llegar. «Está usando la frecuencia como un tambor», murmuró viejo Galván, experto en comunicaciones electrónicas. No pregunté quién era él. Para entonces lo intuíamos, algo nos leía, probaba nuestras barreras mentales igual que la lluvia prueba la arcilla antes de disolverla. Intentamos dormir de nuevo, turnándonos 3 en vigilia. A la mitad de mi ronda noté que el poste central sangraba un líquido negro. Se abrían fisuras nuevas en la madera y, por un instante, juraría que las garras talladas se movieron 1 milímetro hacia abajo, rasgando su propia superficie. Al alba faltaban 2 hombres más, Galván y Niño Cárdenas. No hubo gritos. Solo un olor agrio, mezcla de ozono y estiércol, que se aferró a la lengua.
Abandonamos el campamento, esta vez rumbo norte, cualquier dirección con tal de salir. El capitán activó la baliza de emergencia, pero ni el satélite respondió. Caminamos 3 horas hasta escuchar agua caer. Al llegar, descubrimos un arroyo fosforescente, peces muertos flotaban panza arriba con las escamas arrancadas en espiral perfecta. En la ribera, símbolos idénticos a los del poste, grabados en raíces expuestas. Allí entendí que la selva entera era un santuario, un cuerpo vivo cuyos capilares estaban marcados con aquel sello jaguar. Cayó la tarde sin que encontráramos ruta de escape. El capitán, ya febril, ordenó prender fuego a toda área posible para crear una brecha visible desde el aire. Reunimos hojas secas y vertimos diésel. Antes de encender la mecha, un rugido desgarró la penumbra. Lo escuché no con los oídos, sino con el diafragma, una vibración que empujó las tripas contra la columna. De la bruma emergió una silueta, 2 metros de altura, testa felina pero torso humano cubierto de lodo y plumas. No corría, flotaba a cada zancada. Sus ojos eran pozos sin fondo salpicados de luciérnagas. Disparamos ráfagas automáticas. El retroceso fue real, los impactos, no. Las balas parecían atravesar una proyección líquida que se reconstituía. Entonces la criatura se abrió en 2, dividiéndose como humo, y cada mitad devoró la distancia hacia nosotros. Sentí su aliento a centímetros, hedor a sangre vieja y selva podrida. El capitán gritó: «Dispérsense», pero fue inútil. A mi derecha, Garra Herrera voló hacia atrás con la cabeza girada en un ángulo imposible. Escuché su cuello partirse como ramas secas. Corrí sin pensar. Perdí mi brújula, dejé caer la mochila. Solo llevaba el rifle y un terror infantil, puro. Tras minutos eternos tropecé con una cueva diminuta, tapizada de musgo fosforescente. Entré a gatas y cubrí la entrada con helechos. Afuera, el latido seguía, más fuerte, como si el monte bombease sangre a un corazón que yacía justo encima de mí. Entre el resplandor verde distinguí grabados en las paredes, guerreros sin rostro devorados por jaguares híbridos. Debajo, un único glifo recurrente, un círculo mordido por 3 triángulos, semejante a una mandíbula cerrándose. El silencio duró horas. A la noche emergí. La luna se había vuelto naranja, su borde temblaba, como visto a través de agua. Unos metros adelante hallé el cuerpo del capitán, aún vivo. O eso creí. Cuando lo toqué, abrió los ojos, pero no eran suyos, eran espejos negros donde vi mi propia cara, envejecida y cubierta de lianas. De su boca salió un susurro que no pertenecía a ningún idioma humano. Intenté arrastrarlo, pero su piel se desprendía a pedazos, como corteza mojada. Lo dejé. No había nada que salvar. No sé cuántos días estuve perdido. En cierto punto, el bosque cedió sin aviso. Crucé un umbral de lianas y salí a una brecha de terracería donde un convoy de la policía estatal patrullaba. Me detuvieron apuntando, parecía un espectro, sin equipo, con sangre ajena reseca sobre el uniforme. Del escuadrón solo quedaba yo. Un helicóptero me llevó al hospital militar de Ixtepec. Diagnóstico oficial: desorientación postraumática, posible exposición a sustancias psicotrópicas. Me sometieron a interrogatorios médicos, no encontraron rastros de LSD ni escopolamina ni hongos. Pero en mis análisis de voz detectaron un segundo armónico grave, idéntico al de las grabaciones de radio de aquella noche. Los especialistas dijeron que era interferencia, yo sé que era el eco del rugido, todavía vibrando dentro de mí. El informe final clasificó la operación como fallida por causas ambientales extremas. Se abrió un expediente confidencial para las 5 bajas y los 2 desaparecidos. Yo firmé una cláusula de silencio y recibí incapacidad permanente. Desde entonces vivo en un cuarto sin ventanas porque no soporto el sonido del viento golpeando los árboles, temo que cada ráfaga traiga de vuelta aquel pulso. Cuando cierro los ojos veo la espiral de picos amarillos de las guacamayas, oigo la voz de Tacubaya llamándome desde la maleza húmeda, y siento que algo enorme sonríe a mis espaldas con colmillos de obsidiana. A veces, de madrugada, el latido regresa, pum pum, pum pum, bombeando despacio en las paredes. Miro el reloj y siempre son las 1:37.
El sonido se expande, llenando el cuarto hasta que creo que voy a reventar. Entonces, justo antes de gritar, escucho el susurro del capitán: la selva recuerda. Sé que, cuando el pulso alcance mi propio corazón, veré los ojos que devoraron a mis hombres y entenderé que nunca salí realmente de aquella montaña. Solo estoy viviendo la pausa entre latidos. Porque en la Sierra Mazateca, bajo la niebla que nunca duerme, algo espera la próxima ofrenda. Y yo llevo su marca, latiendo en la garganta, anunciando que pronto volveré a caminar en círculos hasta el claro donde las pieles cuelgan como banderas de derrota y las aves muertas susurran oraciones sin lengua. Allí, en el centro, los huesos seguirán ordenados en espiral, abriéndose hacia una oscuridad que no termina, la misma oscuridad que ya anidó en mi pecho y me está comiendo desde adentro. Cuando llegue el día, no habrá balas, ni radio, ni helicóptero que me saque. Solo quedaré de pie, inmóvil, oyendo el latido del monte hasta que mi voz se una al coro de los que desaparecieron, y sus ojos, los suyos ahora, brillen dentro de mí como brasas recién avivadas. Entonces, al fin, comprenderé por qué el jaguar camina sin dejar huella, porque la huella verdadera se queda atrapada en la memoria del que lo mira, y allí vive, imperdonable, para siempre. La cima negra. Me llamo Darío M., sargento operativo del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales, GAFE 14. He pasado 9 años respirando pólvora y humedad en misiones que el gobierno niega con vehemencia, pero nada me preparó para lo que ocurrió en la Sierra del Cangrejo, Nayarit, durante el verano de 2012. Aquella noche salimos 8 hombres, confiados en nuestro adiestramiento, regresamos 5, irreconocibles hasta para nosotros mismos. La orden parecía rutinaria: localizar y aniquilar el enclave logístico de la llamada Liga Norte, un colectivo de traficantes de armas refugiado entre cañones volcánicos inexplorados. Lo que el informe omitía, o quizá nunca supo, era la presencia de un círculo conocido como el Cónclave de la Sangre, fanáticos a medio camino entre secta y célula paramilitar. Eran rumores, decían, supersticiones de lugareños, pero los rumores se adhieren al aire como el polvo fino y terminan entrando en los pulmones. Nuestro despliegue comenzó al anochecer. Descendimos desde un U-60 camuflado, sin luces, sobre un claro minúsculo abierto a machete. Al tocar suelo advertí lo primero extraño: silencio absoluto. Ni grillos ni tecolotes, solo un zumbido grave, como la reverberación de un motor sin fuente visible. El teniente Galeno, apodo ganado por suturar sin anestesia, repartió órdenes mudas. 5 ráfagas cortas de respiración, nada más. Avanzamos en columna por un sendero que ni los mapas ni el satélite mostraban. El suelo, blanduzco, cedía con un crujido húmedo bajo las botas. Cada 100 metros emergían montículos de piedras volcánicas dispuestas en torres irregulares. Sobre ellas, cortes frescos formaban espirales y cruces invertidas. A la luz infrarroja resumaban un líquido aceitoso invisible al ojo desnudo. Fue entonces cuando capté el olor: tierra mojada y carne enfriándose. Hora y media después hallamos la primera evidencia humana: un venado colgado boca abajo, despellejado con precisión quirúrgica, la carne aún palpitante. De su cavidad torácica sobresalía una rama seca envuelta en tiras de piel trenzada. El cabo Irala, nuestro médico de combate, intentó grabarlo. La cámara se apagó sola. Nadie comentó el fallo, pero el miedo se nos pegó a la garganta como hollín. Los GTAs empezaron a lanzar coordenadas imposibles, como si diéramos saltos de kilómetros en segundos. Al punto de extravío cero encontramos los restos de una vieja choza minera, ahora altar pagano, cráneos humanos perforados con clavos oxidados sobre un tronco de roble ennegrecido. Entre ellos, una máscara de obsidiana, rostro alargado, sin boca, cuencas huecas que absorbían la luz. Allí algo arañó mis tripas, un recordatorio visceral de que el acero no protege el alma. Galeno insistió en proseguir. Alcanzamos un risco que se abría en una grieta vertical, tragándose la penumbra. De su interior emanaba un soplo helado con olor a metal viejo. Descendimos por una escalera mohosa anclada quién sabe cuándo. Cada peldaño crujía como hueso reseco y el eco devolvía un tañido semejante a voces amortiguadas. Galerías talladas a piquetas serpenteaban bajo la roca,
el zumbido inicial se transformó en un pulso que hacía vibrar los dientes. En la tercera cámara aguardaban los primeros hombres. Ropas civiles, ojos muy abiertos, blancos como leche. Inmóviles, formando un círculo perfecto en torno a un símbolo trazado con cal sanguinolenta. No reaccionaron a nuestros focos ni al destello láser de las miras. Al tocarlos, la piel estaba fría, tensa como cuero viejo, sin pulso pero de pie. Escuché, o creí escuchar, un coro soterrado que murmuraba mi nombre con voz infantil. Una sirena gutural brotó de las galerías profundas. Las figuras giraron al unísono y avanzaron, ignorando nuestra zona de fuego. Galeno ordenó contención. 3 ráfagas de MP-5 retumbaron, astillando huesos. Los cuerpos seguían caminando, arrastrándose cuando las piernas cedían. El cabo tirado lanzó una granada de aturdimiento. El relámpago reveló algo peor, sombras que no pertenecían a ningún cuerpo, reptando por los muros como líquido vivo. Nos replegamos hacia un corredor lateral. El soldado Medina resbaló y, en un parpadeo, algo lo arrastró a la oscuridad. No gritó, solo un chasquido seco de mandíbula rota y silencio. Tras forzar una compuerta oxidada llegamos a una galería superior. Allí se reveló un santuario subterráneo. Columnas de piedra volcánica sostenían un techo del que colgaban pieles humanas curtidas, iluminadas por braseros de grasa que ardían con llama verdosa. El aire era basura quemándose en los pulmones. Al borde de la fosa estaba él. Vestía una sotana tejida con cabellos trenzados. Su rostro carecía de rasgos, en su lugar, un sello metálico con el signo del infinito invertido. Sostenía un cuenco de obsidiana del que caían hilos rojos. Al vernos, extendió el brazo y la temperatura descendió, la escarcha cubrió nuestras miras. El teniente disparó 7 veces. El proyectil impactó, pero un segundo después el orificio se cerró como si la carne fuese agua helada. La entidad habló un idioma que hería el oído. Las paredes vibraron, desprendiendo motas de polvo incandescente. Luces rojas danzaron entre las columnas. Mis latidos buscaban romper el esternón para huir. Irala sacó los explosivos de demolición y los pegó a la base de la columna central. El detonador remoto falló, en la pantalla parpadeaban runas desconocidas. Sin dudar, activó la mecha manual de 30 segundos. Galeno lo arrastró por la hombrera. Corrimos entre piedras resbaladizas mientras el cántico se volvía un rugido. A los 20 segundos, la onda expansiva nos alcanzó. La roca se fracturó, el techo cedió y un río de polvo nos envolvió. Caí, rodé, el mundo fue un tambor apagado. Cuando recobré sentido estábamos al aire libre, al borde de un barranco, el amanecer incendiando el horizonte con tonos violetas. Éramos 5, Galeno, Irala, Valdés, Orduña y yo. Detrás, la mina se había sellado bajo toneladas de roca. No había humo ni olor a explosivo, como si nada hubiese sucedido. La extracción llegó a las 7:40. Nadie habló en el helicóptero. Los médicos tardaron semanas en diagnosticar nuestras migrañas, insomnio crónico y episodios de disociación. El informe final se archivó como éxito táctico, con 3 Kia por fuego cruzado. El punto en el mapa fue marcado como derrumbe natural. Pero cada uno carga otra versión, una que late en la oscuridad detrás de los párpados. No he vuelto a pisar una sierra. Meses después, prestando servicio en la Guardia de Honor, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una foto nocturna, borrosa, del interior de una cueva. Al fondo brillaban 5 siluetas negras inmóviles, en primer plano colgaba un venado despellejado. Al reverso, escrito con tinta marrón, solo 2 palabras, cima abierta. Aquella noche comprendí que el derrumbe no bastó. La montaña respira y recuerda nuestros nombres. Finjo normalidad, pero sé que cuando el viento sopla metálico y las luces parpadean, alguien cuenta hasta 8, esperando completar el círculo que interrumpimos. Duermo con un ojo abierto, escuchando los susurros que suben desde la tierra, convirtiendo mi respiración en un requiem que nadie más oye, salvo quienes descendieron conmigo y todavía caminan sin pulso. Hace unas horas, mientras redactaba este informe clandestino, la luz de mi escritorio vaciló, el ventilador detuvo sus aspas.
En la penumbra distinguí un reflejo ovalado en la ventana, la máscara sin boca, enorme, flotando detrás de mi propio rostro. No hubo sonido, solo el hedor a sangre rancia y la certeza muda de que la montaña ya no necesita montañas para encontrarme. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.